Serkan Ayolu ha hablado. Y créeme, lo que ha dicho sobre Ozge Gurel va a dar mucho que pensar. O sea, ¿os acordáis de la pareja que formaban? Una maravilla. Todos pensábamos que eran el cuento de hadas hecho realidad, ¿verdad? Pero parece que por dentro la cosa no era tan idílica. Pues resulta que Serkan, después de mucho silencio, ha soltado la bomba. Ha dejado caer que hubo un tema de desconfianza con Ozge. Toma ya. Imaginaos la escena, años juntos, una química brutal en pantalla y fuera, y de repente ¡zas! Un muro de desconfianza. No me extraña que ahora esté contando esto, seguramente ha sido un proceso largo para él. Para ser honestos, esto nos deja a todos un poco descolocados. ¿Por qué ahora? ¿Qué pasó exactamente? Porque una cosa es tener pequeñas dudas, que eso nos pasa a todos en cualquier relación, pero otra muy distinta es que se convierta en un problema tan grande que te haga dudar de todo. Yo lo que creo que está pasando es que Serkan ha decidido que ya no vale la pena seguir ocultando lo que sentía o lo que vivió. Quizás ha pasado página y ahora se siente libre para contar su versión. Y hablando de versiones, ¿os imagináis la de Ozge? Porque seguro que ella tiene su propia perspectiva de las cosas. Aquí nadie es el santo y el demonio, ¿no? Todos tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Pero lo que sí que está claro es que esta desconfianza ha sido un punto de inflexión, y de ahí a que la relación se resquebrajara, pues yo lo veo muy probable. Mucha gente dice que esto es solo para generar polémica, para que se hable de ellos ahora que a lo mejor sus proyectos individuales no están tan en boca de todos. Pero yo sospecho algo más. Cuando una persona decide romper un silencio así, y encima para hablar de algo tan delicado como la desconfianza en una relación, suele ser porque hay algo de verdad detrás. No es algo que te tomes a la ligera. Es un peso que te quitas de encima, o quizás una forma de explicar por qué las cosas terminaron como terminaron. Y yo os pregunto, ¿os ha pasado alguna vez que la desconfianza ha sido el talón de Aquiles de una relación que parecía perfecta? Porque si Serkan se ha atrevido a decirlo, es porque para él debió ser algo bastante serio. No creo que sea por simple despecho, vamos. Además, pensadlo bien, esta pareja era de las que generaba mucha admiración. Y que ahora Serkan se abra así, desvela que no todo era tan bonito como parecía, es como que le quita un poco el velo a la perfección. Muestra que detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas, hay personas con sus problemas, sus inseguridades y sus decepciones. Lo que me da curiosidad es qué va a pasar ahora. ¿Se van a lanzar pullas públicas? ¿O quedará esto como una anécdota triste de su pasado? Porque Ozge, que es una mujer muy reservada, seguro que no se va a quedar callada si siente que se la está atacando injustamente. Yo estoy aquí esperando a ver qué pasa. Esto da para mucho salseo, amigos. Y es que cuando dos personas que se quieren tanto y que han compartido tanto, llegan a un punto de desconfianza, es porque algo se ha roto de raíz. No son detalles pequeños, esto es una grieta enorme. Así que nada, Serkan ha tirado la piedra, y ahora todos estamos pendientes de ver cómo reacciona el tejado, ¿no? Yo creo que esto va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Es inevitable. Pero al final, lo importante es la verdad. Y parece que Serkan está empezando a contar la suya. Y yo quiero saber vuestra opinión. ¿Creéis que Serkan Ayolu dice la verdad sobre la desconfianza con Ozge Gurel, o pensáis que es una estrategia?